El plato fuerte. Y particularmente en esta mañanera nos explicaron las reformas al sistema de pensiones, al salario mínimo. López Obrador acepta que es posible que no pasen, sobre todo en este periodo legislativo, porque tanto PRI como PAN y PRD en su momento dijeron un frenón legislativo, no vamos a modificar nada de la Constitución, aunque los priistas en su momento sí avalaron lo de la Guardia Nacional, lo de particularmente la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Pero, dice el presidente, es muy importante, sobre todo pensando en la próxima legislatura, plantear estas reformas. Estamos hablando de la revolución social más importante del mundo y de una de las constituciones más avanzadas socialmente en el mundo, que ha sido reformada en los últimos 36 años de neoliberalismo para quitarle toda su esencia social y para legalizar, legitimar el robo, el saqueo y para justificar la opresión al pueblo. Entonces, qué bueno que hay este debate. Aún sabiendo que la mayoría de las iniciativas, la mayoría no pasaría, se hace entonces este envío para pues exhibir a la oposición. Es que puede ser que no pase ahora, pero puede ser que pase después. La apuesta es que se ganen las 2/3 partes para que se apruebe. ¿Para qué son las elecciones? Hay que abrir brecha, ¿no? En todo caso. Y bueno, pues esto de las pensiones, hay quienes lo ven mal, ¿no? El Universal, en primera plana, dice, si pasa la reforma a pensiones de López Obrador, solo beneficiará a 9 millones. Yo diría, ¿solo? ¿Nada más a 9 millones? Bueno, es un montón de personas. También el Universal dice, ahí sí en letras chiquitas, 13 millones de trabajadores quedarán igual, pero se van a beneficiar 9 millones de personas. Pero dice el Universal que es solo, que es poquito, según ellos. Pero dejar las cosas como están, entonces quiere decir que vamos a perjudicar a 9 millones de personas. Vamos a explicar, esta reforma es muy importante. La secretaria de Gobernación nos dice, se trata de que tengamos acceso a pensiones dignas. Los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, estas pensiones van a quedar topadas al salario promedio que se encuentra establecido en el IMSS. Hoy en día serían 16,000 pesos, pero si uno se jubila con un salario de 16,000 pesos, tendrá una pensión de 16,000 pesos. Eso va a beneficiar a la mayoría de la población que tiene salarios pues mucho más bajos. Entonces, claro que vale la pena. Vamos a escuchar parte de la explicación. Además, ya hay un fondo que se ha establecido precisamente para esto. Hay que recordar que en los tiempos de Zedillo se estableció una reforma muy abusiva, muy lesiva en contra de los trabajadores, porque uno se jubila con el 27% de su salario. Es decir, si ganaba 10,000 pesos mensuales, la jubilación era de 2,700 pesos. Ya después, en este sexenio, hubo una reforma que incrementó esto a más del 60 y tantos %. Ahora lo que López Obrador plantea es que sea al 100%. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Zedillo, y de 2007, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales? Cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Otro de los efectos tuvo que ver con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos estaban dando porcentajes muy bajos del salario. Derivado de esta realidad, en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma no muy conocida, pero que planteó poner un límite a las afores. Finalmente también se estableció una pensión garantizada por parte del gobierno para aquellos que estaban ganando un salario mínimo en 2020. Hay que destacar que también se quiere anclar en la Constitución que el salario mínimo nunca aumente por debajo de la inflación, para que
se fortalezca el poder adquisitivo, pero también el otro componente esencial es que los trabajadores al servicio del Estado, enfermeras, soldados, maestros, siempre tengan un salario cuando menos equivalente al sueldo promedio ante el IMSS. Hoy en día anda en 16,000 pesos. Es lo mínimo que tendrían que ganar los trabajadores al servicio del Estado. Así lo plantea el propio secretario del Trabajo, Marat Bolaños, quien dice que por el bien de todos, primero los pobres. Se ha recuperado ya el poder adquisitivo del salario mínimo en un 110% en términos reales, que ha contribuido a que haya un incremento del 18% en el salario promedio registrado en el IMSS. De esta manera, 4 millones de personas, así también se facilitó a través del aumento de los salarios, que pudieran salir de la condición de pobreza. Lo que estamos buscando es garantizar que el aumento de los salarios nunca se ubiquen por debajo de la inflación. Busca garantizar los salarios justos para maestras, maestros, policías y miembros de la Guardia Nacional, integrantes de la Fuerza Armada Permanente y personal médico y enfermeras y enfermeros. Se trata de un reconocimiento al trabajo de miles de personas. Se está planteando que el salario de las personas trabajadoras de estos sectores no podrá ser menor al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de 16,777 pesos. Por el bien de todos, primero los pobres.